Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a pasar a la lectura bíblica para el mensaje de esta mañana. La lectura se encuentra en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 15, los versos del 1 al 11. El Evangelio de Juan, capítulo 15, los versos del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, asimismo tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí la palabra. Vamos a comenzar. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas? También a los que se conectan por las redes sociales. Un saludo también de parte de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Hoy un día muy especial, ¿no? Hemos estado celebrando lo que es la Santa Cena, pero ahora queremos meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo esta serie, atesoramos a Cristo, y atesoremos a Cristo juntos, ¿no? Como cristianos. Y el tema de hoy es: atesoremos a Cristo por el fruto que tenemos en Él. Dios quiere que tengamos fruto, y vamos a ver que es un fruto, mucho fruto, un fruto en abundancia. Pero antes de continuar, entonces vamos a orar para poder entender y poderlo aplicar en nuestras vidas, lo que nos dice a través de su palabra el Señor. Oramos entonces. Señor, recurrimos ante ti para pedir asistencia tuya, dirección tuya, disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a poder escuchar de tu palabra, pero no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, siendo obedientes a tu palabra. Oh Dios, háblanos en esta mañana. Glorifícate en medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vemos en las iglesias cristianas a personas que se dicen ser cristianas, pero en su diario vivir no muestran un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Vidas envueltas de su pecado, no dan muestras tangibles de tener frutos dignos de arrepentimiento. Vemos, ¿no?, personas que dicen ser cristianas, ¿no? Lo vemos en la iglesia, están allí de repente incluso adelante, o están alabando al Señor, o dicen amén en la iglesia, pero en su barrio, en su trabajo, en su casa, viven vidas de pecado evidentes, y hay personas que lo ven, le dicen, pero igualito siguen.
como que no les importa lo que están haciendo, porque dicen, bueno, al final mi vida es diferente, allá en la iglesia será algo, pero cuando yo estoy acá, yo vivo lo que yo quiero vivir. Es su pensamiento. Entonces, vidas que no honran a Dios, vidas envueltas de su pecado, que no tienen muestras dignas de arrepentimiento, ¿no? Cuando una persona se arrepiente, se supone que ha habido un cambio, ¿no? Hemos dicho, el arrepentimiento implica cambio, pero estas personas no hay cambio tangible en sus vidas. Están viviendo una religiosidad, algo muy superficial, muy ligero en su vida. Entonces, ¿por qué esas personas no pueden tener fruto espiritual? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay así en la iglesia personas de esa manera? Para explicarlo, Jesús hace uso de una analogía conocida acerca de la vid y los pámpanos, ¿no? Dios usa la parte de la agricultura, en este caso, entonces, una vid, donde la planta de la vid es Jesús. Los pámpanos o las ramas son las personas. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Y el labrador es Dios. Esa es la analogía que va a hacer uso Jesús. Este texto de repente tú ya lo has escuchado anteriormente. Yo lo he leído varias veces, lo he predicado en otras ocasiones, pero haciendo el estudio y orando para el día de hoy, Dios me ha mostrado algunos aspectos, ¿no?, en los que quiero compartir el día de hoy respecto a la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Notemos que esta analogía dice la vid verdadera. Si dice vid verdadera, significa que hay vid falsa. Hay otras vid falsas, entonces, cuyas ramas son también falsas. Pero también, así como hay una vid verdadera, hay ramas verdaderas y ramas falsas. Eso tengamos en cuenta. Entonces, hay vid verdadera, vid falsa. Pero también hay rama o pámpano verdadero y falso. Y esto me hacía recordar acerca de lo que cuando yo vivía en Arequipa, ya les mencioné que en Arequipa yo tenía un huerto donde había plantado árboles frutales, ¿no? Bueno, sí, tenía una vid, higos, membrillos, diferentes. Y entonces algo sé del tema. Vemos aquí el labrador entonces haciendo la poda. ¿Qué es la poda? Hay un tiempo, que es normalmente para la primavera, los inicios, en el cual el árbol frutal le salen las yemas, donde salen las flores, y de ahí la flor luego va a ser el fruto, va a salir del fruto. Entonces, hay un momento muy adecuado para hacer poda, es decir, identificar qué ramas son útiles y qué ramas sí son que llevan fruto. Y eso simplemente ves tú las ramas, y hay ramas que solo tiene el tronco nada más así, y hojas, pero no hay yemas, se ve que no tiene nada de fruto. Esas están sacando los nutrientes, no sirven. Esas se cortan, ¿no? Incluso a veces el tronco es largo y nada tienen ahí, hojitas apenas al final. ¿Qué se hace? Se corta. Y las ramas que sí tienen yemas, tienen flores, a esas se las deja, más bien se cuida. Y si hay plaga, hay insectos, hongos, algo ahí, hay que limpiar, echarle agua, limpiarlo. Algunos usan algunos químicos para limpieza, ¿no? Hoy día hay agentes de fumigación para hacerlo, pero igual se limpia. Hoy en día incluso la contaminación
del medio ambiente no solo a veces se llena de polvo, hollín. ¿Tú has visto cuando en la avenida hay árboles, esos árboles, si no hay mantenimiento, no se los cuida, las hojas se llenan como una especie de polvo negro? ¿Qué cosa es eso? El hollín, que botan el humo de los carros, contaminación. Eso hay que limpiar para que el árbol pueda crecer. Si no, no hace la fotosíntesis, las hojas no pueden, entonces no va a desarrollar, no avanza, no va a dar fruto. Si es un árbol frutal, no va a dar fruto, no va a avanzar. Entonces, esa es parte de la poda, entonces limpiar para que esas ramas den más fruto. Y me acuerdo que entonces cada vez que hacemos eso, saca malezas y aparte también se aprovecha para sacar todas las hierbas malas que hay, se saca, se limpia y luego todo se hace un montón, se espera que seque unos par de días, unos días eso, y luego a ese montón de ramas, arbustos que se ha juntado, se le prende fuego. Algunos lo botan a la basura, bueno, pero ahí lo que hacíamos es prenderle fuego. Y se consumía y se volvía ceniza, bueno. Entonces eso es lo que se hace. Ahora, esto nos va a ayudar para ilustrar y comprender lo que está tratando de enseñarnos Jesús a través de esta analogía de la vid verdadera y los pámpanos. Y vamos a hacer entonces 4 preguntas para entender mejor la enseñanza de hoy. Primera, ¿cuál es nuestro fruto espiritual? ¿Qué fruto espiritual tenemos? Y esto nos debe ir pensando. ¿Estoy teniendo el fruto de ser un hijo de Dios auténtico, de ser un auténtico discípulo de Jesús? Debo tener fruto. ¿Tengo este fruto? Evaluémonos. Primero, veamos entonces en qué consiste el fruto espiritual. Primero es nuestro carácter espiritual, es decir, el fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo, nuestro carácter espiritual. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, como cristianos, en forma natural, un manzano esperamos que dé manzanas, ¿no? A su tiempo. O sea, para regar todo a su tiempo debe dar manzanos. Si tú estás regando no da manzanos, dices, este árbol no sirve. Estas ramas que están ahí no sirven. No, es natural, debe dar manzanos. No puede dar tampoco otro fruto, no va a estar dando peras, ¿no? No, tiene que dar a lo cual ha sido hecho. Ya dijimos, la vid verdadera. ¿Qué se espera que dé? Uvas, ¿no es cierto? Eso se espera, y que sean buenas uvas, saludables, bien, que se puedan ser comestibles, ¿no? Eso se espera. Entonces, en forma natural, como cristianos, debemos dar evidencias que debe haber en nosotros, en nuestro carácter, que es algo interior, no es algo exterior. O sea, va a mostrar lo exterior, pero tiene que ver de lo interior. ¿Qué debemos tener? Amor, gozo, paz. ¿Estamos teniendo eso? Amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor sacrificial, amor, gozo, aún en medio de las pruebas, dificultades. ¿Estoy mostrando gozo? ¿O estoy renegando ahí en casa, renegando, haciendo en la obra del Señor? Gozo, paz, paciencia. Ahí cuando estás trabajando con los servidores, ¿no? Cuando están los anfitriones, tienen que tener paciencia con los hermanos. Los maestros con la escuela dominical, los maestros cuando enseñan a los hermanos. Hay que tener paciencia. Es fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Benignidad, bondad, y varios elementos más que habla del carácter como cristianos. Entonces ahí nos vamos evaluando. ¿Estoy dando este fruto? Otro aspecto, la alabanza a Dios. Y cuando decimos alabanza, no estamos hablando de una alabanza exterior.
nos va a enseñar la palabra de Dios que Dios quiere, y aquí vienen los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Cuando la alabanza viene con un deseo profundo de tu corazón, de tu espíritu, de querer honrar a Dios, de glorificar a Dios, de ser agradecidos a Dios, ¿no? Adoración. Esa es parte entonces del fruto del espíritu de un cristiano. En nosotros es una verdadera alabanza, adoración a Dios. ¿Qué más? Como cristianos tenemos fruto. No solo el carácter, lo que haces, lo que hacemos, las buenas obras. Ojo, que hacemos buenas obras no para salvación, porque ya somos salvos. Efesios dice que la salvación no es por obras, es más por gracia, ¿no? Efesios 2, 8, 9 nos va a decir eso. Pero también añade, verso 10, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que somos salvos? ¿Para qué Cristo nos salvó? Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es de la voluntad de Dios que tengamos fruto, que tengamos buenas obras, que son el resultado de nuestra fe, de nuestra relación con Cristo. Tenemos que tener ese fruto. Si no tenemos ese fruto, es dudoso que seamos auténticos cristianos. Tiene que haber ese fruto de buenas obras. No es para salvación, sino son obras, muestras del amor de Dios en nuestra vida, muestras de nuestra relación con Cristo, muestras de que de esa forma somos obedientes a Dios, y al final nuestras obras serán juzgadas cuando Cristo venga por segunda vez. Recordemos eso. Fruto. Dios va a buscar fruto. ¿Qué has hecho con tu salvación? ¿Qué frutos has dado? ¿Qué evidencias tienes de haber sido un auténtico y fiel hijo de Dios? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Más claro todavía, el apóstol Pablo va a decir eso, agradándolo en todo. ¿Cómo agradamos? Llevando fruto en toda buena obra. Fruto. Dios quiere que demostremos fruto. Y ya hablamos del amor. Y aún ese amor, es fácil amar a las personas que te aman, a las personas amables contigo, a las personas que son tus amigos. Es fácil amar. Pero la palabra de Dios nos muestra que el amor que debemos tener es aún un amor sacrificial. Amar aún al enemigo. Amar a las que son las que te hacen ley, los que te hacen problemas, los que se te oponen. Nos dice la palabra del Señor que debemos amarlos. Ahí es donde tú estás mostrando fruto de ser un cristiano. El que no lo hace, tenemos dudas. ¿Será cristiano? ¿Será auténtico discípulo? La ofrenda, y estamos hablando de la ofrenda física, de la ofrenda monetaria, también es una muestra de fruto en nuestra vida. Pablo va a hablar acerca de la ofrenda que le daban para él. Dice Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica, o sea, los creyentes de la ciudad de Tesalónica, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, esas ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Relaciona, ¿no? Fruto con la ofrenda, porque es una muestra. Cuando somos fieles, cuando damos ofrenda, mostramos que le amamos a Dios, que somos agradecidos a Dios, que somos fieles, somos mayordomos, administradores de los recursos de Dios, y es una forma, es un fruto. Mostramos que somos maduros, mostramos que hay fruto de relación con Dios en nuestra vida. Por eso se relaciona la ofrenda, ser fieles.
Otro muestra de fruto, nuestro comportamiento que debe ser santo, una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo vivo en una vida de santidad, una vida de obediencia a su palabra, estoy mostrando que soy un hijo de Dios, un cristiano. Es evidente, es un fruto que están viendo las demás personas. Pero si ven en mí una persona que miente, que es una persona que es casado y estás mirando a otra mujer que no es y todavía le comentas al otro y tú ya fomentas a otros, oye, mira, estás pecando, no estás en santidad, no estás mostrando que eres cristiano. Y evidentemente otra forma del fruto, otra arista del fruto es el ganar almas para Cristo. Ganar otros para Cristo. Es fruto. Y Dios quiere que ganemos muchas almas para Cristo. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Cuando dice algún fruto, está hablando de ganar almas para Cristo, no creyentes, convertidos. Ese era el deseo. Quiero ir y quiero predicar, quiero evangelizar y ganar almas para Cristo. Fruto para el reino. ¿Estás ganando almas para Cristo? ¿Cuántos has ganado este año que pasó? Son evidencias de un cristiano. Si no lo estás haciendo, analiza tu vida. ¿Por qué no estás mostrando el fruto? Entonces, hemos visto varios aspectos y ya nos vamos analizando. ¿Estoy dando fruto? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es necesario para que demos fruto? ¿Qué es lo necesario para realmente dar fruto? Y estamos hablando de fruto espiritual. ¿Qué se necesita? ¿Qué es necesario? ¿Cuál es el requisito para poder dar fruto? Verso 4. Ahí está la clave. Permanecer, Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra clave acá es permanecer. Permanecer en Cristo. Dicha palabra y sus derivados aparecen aquí en el pasaje leído 11 veces. 11 veces, si te has dado cuenta en la lectura, está la palabra permanecer y sus derivados. Y cuando en una lectura, en un texto, aparece una palabra varias veces, implica que es la palabra clave. Lo importante, la enseñanza principal es permanecer. Si tú no tienes fruto, es que no estás permaneciendo en Cristo. Para tener fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Es la clave, la enseñanza principal. Tenemos que permanecer en Cristo para tener fruto espiritual. ¿Tú quieres tener el carácter de Cristo? ¿Quieres tener el fruto del Espíritu Santo? No puedes tener fruto del Espíritu Santo si no estás permaneciendo en Cristo. ¿Quieres tener paz, gozo, benignidad? No lo puedes mostrar así, porque es un fruto espiritual que solo se logra permaneciendo en Cristo. Y así, todas las demás, el de ganar almas para Cristo, igual, tiene que ser permaneciendo en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer? Significa permanecer en comunión. Y esa comunión, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, relación con Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él. Una relación estrecha,
ida y vuelta. No, cuando oramos, nos comunicamos con Él, cuando leemos la palabra, Él nos habla y estamos relacionados. Y ahí nos comunicamos, tenemos esa comunión con Dios. Entonces, significa tener esa comunión con Cristo para que nuestra vida pueda obrar en y por medio de nosotros, lo cual va a producir fruto. Sí o sí, tiene que producir fruto. Es la evidencia tangible de que uno es cristiano, auténtico discípulo, tener fruto. Me hace recordar el Antiguo Testamento, o no, incluso en el Nuevo. Jesús vio una planta, una higuera, que estaba frondosa y no encontró ningún fruto en esa higuera. ¿Qué hizo? La eliminó, ¿no? La maldijo. Para Dios es importante, para Jesús es importante el fruto. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo damos fruto? Dos cosas de permanecer. Uno, permanecer en la palabra de Dios. Verso 7. Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra. La Biblia, las Sagradas Escrituras. En ellas tenemos que permanecer. El permanecer en la palabra de Dios demanda guardar, es decir, obedecer en amor. Ese permanecer es su palabra, la tengo muy en cuenta, la estudio, la analizo, la leo. Adquiero el conocimiento, pero no solo es el conocimiento, porque el simple hecho de conocimiento no pasa nada. Ese conocimiento, tiene que haber cambio, cambiar mi mente, mi forma de pensar, cambiar mi actitud, cambiar mi estilo de vida. Ya dijimos de que el arrepentimiento es, yo iba tras el pecado, dejaba a Dios a espaldas, no ofendía, me arrepiento, reconozco mi pecado, pero cambio de actitud, giro 180 grados, es una acción, evidencia de mi arrepentimiento. Tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahora voy hacia Dios, doy la espalda al pecado y voy caminando. En ese caminar es un permanecer en Cristo, haciendo obras dignas del arrepentimiento, muestras que había un arrepentimiento, que ya dejé, ya no hago esto. Más bien ahora estoy en una comunión, en una relación estrecha con Cristo. Estoy permaneciendo en Cristo. Y su palabra, la Biblia, va a ser la que va a guiarme. Lumbrera para mi camino. Salmo 119. Lámpara para mis pies, lumbrera para mi camino. La palabra de Dios que va a permitir para que yo camine, por la cual Dios va a usar para que vean y permanezco en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios va a obrar. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nos pone como ejemplo Jesús mismo, que guardó los mandamientos de su Padre. Igual nosotros guardemos su palabra. Seamos obedientes. Guardar implica atesorar el corazón, ponerlo en práctica, obedecer. Jesús tenía relación con su Padre, sabía su voluntad y obedecía. Fue una vida de obediencia, guardaba sus mandamientos. Así como yo hago, háganlo ustedes. Obedezcan la palabra, guárdenlo. De esa manera vas a obtener fruto. Estoy yendo en Cristo, comunión, doy la espalda al pecado. En este caminar, en esta vida cristiana, vas a dar fruto.
Pero si tú estabas acá en el pecado y vas hacia allá, no vas a tener fruto. Pero si tú diste, te convertiste, das allá, sí o sí tiene que haber fruto, cambio en tu vida. Entonces, hay que leer, estudiar la palabra de Dios diariamente y sobre todo, obedecerla. El creyente estará en plena, entonces, sintonía con Dios al estar en este caminar cristiano, en esa relación con Cristo, en su palabra, va a estar en sintonía con Dios. Sintonía en la cual todo lo que pidas estará de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces lo que pidas será hecho. Va a estar en esa relación en la cual a través de la palabra de Dios conoces sus mandamientos, conoces el carácter de Dios, el carácter de Cristo, conoces su voluntad. Y entonces lo que pidas va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios y será hecho. Completando, entonces, el verso 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Todo lo que quieras será hecho, todo lo que pidas. ¿Por qué es esta promesa? ¿Por qué se va a dar? Tiene el requisito. ¿Cuál es el requisito? Ser auténtico cristiano. Que estás permaneciendo en Cristo, en su palabra. Estás obedeciendo su palabra. Estás en comunión con Dios. Y estás conociendo su voluntad, y entonces en esa relación lo que pidas va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te lo va a conceder. Es lo que nos está dando la enseñanza. Y vas a tener fruto. Es parecido a lo que también dice el Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, se va a hacer, pero el requisito es comunión, relación, permanecer con Cristo. Cuando más cerca permanezcas al Señor, tanto más aprenderemos a pensar sus pensamientos en pos de Él. Tendremos la mente de Cristo. Cuando más le conozcamos por medio de su palabra, tanto más comprenderemos su voluntad. Cuando más nuestra voluntad concuerde con la suya, tanto más podremos estar seguros que nuestras oraciones sean contestadas. Dios va a contestar. Pero es importante que cuando oremos, lo que oremos sea de acuerdo a su voluntad. Y si tú estás permaneciendo en Cristo, su palabra, entonces estarás en sintonía. Y a veces dices, pero ¿por qué mis oraciones no llegan ni al techo? ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Porque muy probablemente no estás permaneciendo en Cristo. No estás obedeciendo, no estás buscando su voluntad a través de su palabra. Recuerda, es un requisito previo. Lo vemos aquí. Entonces, por un lado, para tener fruto, hay que permanecer en su palabra. Pero vemos en el texto que hay otro elemento que va muy relacionado, que van juntos, que casi van dependiendo. Es permanecer en el amor de Cristo. Volvemos a leer, verso 9, 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está hablando del amor. Y se pone el ejemplo del amor de Cristo con Dios. Dice, como el Padre me ha amado. Dios Padre me ha amado a mí. Y yo también amo al Padre. Permaneced en amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
permanecer, obedezco los mandamientos, muestro que amo a Dios. O sea, ¿cómo muestro que estoy amando a Dios? En guardar su palabra, en ser obediente a la palabra de Dios. De esa forma estoy mostrando. Este caminar en la vida cristiana estoy dependiendo de Cristo, escucho de su palabra, la guardo, la obedezco. La obedezco porque amo a Dios. El principal mandamiento, el resumen de todos los mandamientos es: ama a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Si tú lo estás haciendo de esa manera, entonces estás permaneciendo en el amor de Dios. Por lo tanto, vas a dar fruto. Amar, permanecer en el amor de Dios. Como el amor de Cristo por los discípulos es muy apreciado, porque es como el amor del Padre por el Hijo. Y Jesús se pone ese ejemplo, ¿no? Así como hay ese amor entre el Hijo y el Padre, igual se dé ese amor entre nosotros y Cristo. Eso nos va a permitir tener fruto. Por eso nos tenemos que esforzar para permanecer en el amor de Cristo. Observemos, el apóstol Juan toca algunos elementos acerca del tema del amor. Recordemos, Juan es conocido como el apóstol del amor. Por un lado, experimentado el amor de Jesús de una forma personal, como el discípulo amado. Es el que nos cuenta la Biblia, que era el que se reposaba en el hombro de Jesús. Y dice el discípulo amado. Y en las cartas de Pablo, en el Evangelio de Juan, en su carta de Juan, uno de los temas principales es el amor. Y acá está resaltando el amor, efectivamente. Y en el tema del amor habla: el Padre ama al Hijo, o sea, Dios, a Jesucristo. El Hijo ama también al Padre. El Hijo ama a sus discípulos, a sus seguidores, y ellos deben amarlo y obedecerlo. O sea, nosotros debemos amar a Cristo y obedecer a Cristo. Amar y obedecer a Cristo significa ser amado por el Padre. Ser amado por el Hijo implica también amarse los unos a los otros. Eso implica el amor con Dios, pero también implica el amor a los demás, a los unos a los otros. Dios no solo ama a los discípulos, sino también ama al mundo, por lo cual dio a su Hijo unigénito a morir por el mundo. Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por amor. Pero muchos en el mundo aman las tinieblas y no hacen la voluntad de Dios. Y en su primera epístola, su primera carta, Juan profundiza en el tema del amor y insiste en que el discípulo no debe amar solo de palabra, sino con hechos reales de amor. Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, está hablando de un amor, pero no un amor teórico, no solo un amor de palabras, sino evidente, tangible, con hechos. Fruto de esa relación de Dios, de estar en Cristo, de permanecer en su palabra. Al permanecer en su amor, ese amor tiene que ser evidente, tangible hacia los demás. Tenemos que mostrar amor. Miren, es como la próxima semana tenemos el kilo de amor, ¿no? Kilo de amor. Una muestra de amor a los demás. Y a veces, lamentablemente, veo a veces las cajas al final, poco. ¿Qué pasó? No estamos mostrando amor. Es una muestra de que permanezco en Cristo. Mostrar amor hacia los demás. Muy bien, entonces, para dar fruto, la clave es permanecer en Cristo. La rama tiene que estar conectada al tronco, a Jesús. Si no está conectada, si no hay relación, estar en Cristo y Cristo en nosotros, o sea, estar en Cristo, estoy en Cristo, pero Cristo en mí, en mi corazón, si no hay esa relación, no puedo tener fruto.
no soy rama verdadera, soy rama falsa. Rama que no pertenece a la vid verdadera. Porque no hay fruto. Dice que el trigo y la cizaña van juntos. Al inicio son parecidos. Pero ¿cómo sabemos cuál es trigo y cuál cizaña? Al inicio no se parece. Pero ¿cómo reconocemos? Por el fruto. Por su fruto los conoceréis, dice. Si no tiene fruto, no es del Señor. Entonces, si hoy soy rama verdadera, se va a notar en mi permanecer en Cristo. Yo en Él y Él en mí. Y allí es que llevo fruto. Entonces, el amor debe ser mostrado, evidentemente, cuando odiamos a un cristiano, al hermano, no mostramos amor. Y entonces es dudoso que tengamos a Cristo en nuestro corazón. El ejemplo es Jesús de amor, en el cual debemos mostrar ese amor y dar testimonio al mundo. Esta fructificación solo es posible permaneciendo en el amor de Jesús, la vid verdadera. Entonces, para tener fruto, tenemos que permanecer en la vid verdadera, no en cualquier vid, sino la vid verdadera, que es Jesús. Y ahí tendremos fruto. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí hemos aprendido cuál es el fruto y qué se necesita para tener fruto. Pero nos damos cuenta que entonces hay dos tipos de ramas. Pámpanos, verdaderos y falsos. ¿Y qué pasa con la rama falsa y qué pasa con la rama verdadera? Verso 2 dice, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? El labrador, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice el texto? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Notamos, hace una diferencia en dos tipos de rama. El que lleva fruto y el que no lleva fruto. La rama verdadera y la rama falsa. Notamos entonces, a uno lo va a quitar y otro lo va a limpiar. Veamos la primera, la rama falsa. Entonces es quitada y echada al fuego. Es quitada, cortada. Ahí, como le dije, cuando se hace la poda, entonces es usual que cuando estás en un árbol frutal, algunas ramas están secas. ¿Por qué están secas? Pese que están en el árbol, pese que están ahí, están secas. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo, no están Cristo en él y Cristo en nosotros. No hay esa relación, no está recibiendo el nutriente directo de Cristo. Pese que parece que estuviera ahí, como dice la palabra de Dios. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Están ahí, pero está seco, no da fruto. Parece que tuviera vida, pero está muerto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cortar. ¿Quién va a cortarlo? El labrador. Dios lo hace. Nosotros no, ¿eh? Quien lo hace es Dios mismo. Él poda, quita, elimina, saca, desecha. Eso es lo que hace. Y el verso 6 lo complementa. Dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arden. Entonces, hay ramas que están secas ahí. Existen otras ramas también que están a veces en el árbol. La siguiente. Ya. Hay ramas que están en el árbol que incluso están ahí, pero no están conectadas con el árbol y están secas. Puede ser porque son ramas de otra planta, de una enredadera, de alguna otra planta o de otra vid que ahí quedó y están secas. Están ahí. Igual hay que sacarlas de la higuera porque están estorbando. No pertenecen. Igual hay que sacarlas. Pero también existen ramas que están en el tronco y aparentemente parece que tuvieran vida. ¿Por qué? Porque tienen tronco y tienen hojas. Y a veces bastante hojas. Pero tú ves la planta, la rama, y no hay yemas, no hay flores, no hay los frutos chiquititos, no hay nada de eso. Esa rama no sirve, se la corta, se la elimina en la poda. Se deja las que sí muestran que tienen yemas o flores o el fruto chiquitito, ¿no? Esas se las deja. Pero las que no, se cortan, ¿no? Como les dije, eso conozco, ¿no? Porque eso hacía en mi huerto, con las plantas, al tiempo de la poda, había que sacar. Y habían incluso unas ramas largas y hojas y por gusto. Hay que podar, cortar. Parecen que están con nosotros, pero no son de nosotros. En la Biblia nos dice. O como la parábola del sembrador, la semilla que cae en piedra. Brota, sale, parece todo bonito, pareciera cristiano, pero vienen las dificultades, viene esto, no permanece en Cristo, se seca inmediatamente. Así es, nunca fue cristiano. Apariencia cristiano, pero no lo es, porque no permanece en Cristo, no tiene a Cristo en su corazón, no está, por eso dice, yo en él y él en mí. Esa relación es el requisito. Y luego, al ser quitadas, son llevadas para ser quemadas. Cuando yo hacía eso en el huerto, o sea, podaba los árboles, todos los árboles que habían, y se juntaban en el centro, que había una parte descampada, y ahí se juntaba todas las ramas, troncos, todo. Y bueno, y aprovechamos también para hacer limpieza de todas las malezas, hierbas malas que había que sacar. Todito también se arrancaba y todo eso se juntaba. Ahora, esas ramas no sirven para leña. Ojo, cocinar eso no sirve, no es para eso. Pero ¿qué se hace? Se junta todo porque es desperdicio. Bueno, ahora tú puedes echar la basura, pero es bastante, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Se quema. Al quemar se vuelve ceniza, polvo de nuevo, y bueno, y ese polvo se echa otra vez a la tierra. Ese es el fin de esas ramas. Son cortadas, llevadas, y como algunas todavía están húmedas, se deja un tiempito para que sequen, para luego quemarlas. Me acuerdo una vez que, no sé cómo fuera un montón, se juntó esa vez, prendimos fuego y algunas ramas estaban húmedas. Cuando es húmedo, hace más humo. Estaban que tocaban y querían llamar a los bomberos. Vecinos, hay bastante humo, se está incendiando su casa. No, estamos quemando la maleza. Pero hacía bastante humo, ¿no? Así es. Las ramas falsas que no tienen fruto serán cortadas, secas, echadas al fuego. Y eso sabemos
que si la persona que no es creyente no tiene fruto y así muere, irá al infierno, quemado. Ese es el destino. Es lo que nos habla la parábola. Bueno, la analogía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué más? ¿Y qué pasa con la rama verdadera? Ya hemos visto que con la rama falsa será quitada y echada al fuego. Pero ¿qué pasa con la rama verdadera? ¿Qué dice el texto? ¿Se acuerdan? Ahí, leamos. ¿Qué dice? Será limpiada. ¿Y para qué? Para que lleve más fruto. Ya tiene fruto. Va a ser limpiada para que tenga más fruto. O sea, parte del cuidado de la planta, ya podaste todas las ramas que no sirven, pero con las que ya sirven, otro paso que hay que dar es limpiarlas. Hay que limpiarlas. Entonces, la consecuencia normal de una rama unida a la planta es que lleve fruto, es lo normal. Entre el creyente y Cristo existe esa unión verdadera que produce fruto. El Padre hará todo lo necesario para que haya fruto. El auténtico cristiano va a tener fruto. Dios se va a encargar para que se dé ese fruto. Sí o sí, tiene que haber fruto, porque es auténtico cristiano, auténtico discípulo. Pero si no es de auténtico discípulo, no va a haber fruto. Ahora, Dios se encarga de eso. Pero cuando el cristiano ya lleva fruto, el siguiente objetivo del Padre es que lleve más fruto aún, y se ocupa para ello en limpiarnos, para que esto suceda. Entonces, ya hemos dicho, las ramas que no tienen fruto son cortadas, son echadas, pero con las ramas que llevan fruto, Dios las limpia. Pero esa limpieza es purificación, limpieza, para que llevemos más fruto. Las ramas que llevan fruto han de ser limpiadas. ¿De qué? De plagas, de insectos, de hongos, polvo que a veces se junta, hasta a veces telarañas, ¿eh? También puede haber. Hoy en día, la contaminación ambiental, el hollín. ¿Tú has visto árboles que están en las avenidas? Si esos árboles no se los limpia, ¿cómo están las hojas? ¿Cómo están las hojas? Pero antes de que estén secas, ¿qué lo hace que lo seque? Negras, polvo encima, un polvo negro, porque es el hollín, es el desecho de los gases tóxicos de los carros que ahí se pegan en las hojas. Y si eso tú no limpias, no hace que dé una correcta fotosíntesis y bueno, y van muriendo y se seca. Eso pasa. Por eso hay que limpiar. Y si quieres que dé fruto, pero si hay plaga o si hay algo, mire, hay muchas plantas frutales, ornamentales incluso, si no se limpia, los mosquitos, las plagas, los hongos, el polvo, no permite que dé fruto. Y va a dar fruto de repente, pero fruto poco, fruto contaminado, fruto fruto partido, no va a dar buen fruto y poco. Pero tú quieres que dé buen fruto, tienes que limpiar. Eso es lo que hace el labrador. Bueno, hoy día existen insecticidas, existen varias cosas, pero limpiar con el agua, limpiarlo. Eso va a hacer Dios con el cristiano, porque el cristiano es el que tiene fruto. Pero Dios no solo quiere que tengas fruto, poco fruto. ¿Qué es lo que quiere? Limpia, ¿para qué? Para que tengas más fruto. Solo no quiere que Dios tengas paciencia una vez a la semana, todo el tiempo. Entonces, para eso Dios va a limpiarte, para que ejerzas más paciencia, para crecer en fe, tu amor, el fruto. Va a hacer que Dios quiera
que abundes en ello, nuestro carácter, nuestras obras, el ganar alma para Cristo. No solo quiere que ganes a una persona, quiere que ganes a muchos para Cristo. Pero para eso Dios va a pulir, va a limpiar, va a fumigar, va a obrar en nuestra vida para hacerlo. Y ahí está justamente, ¿no? Que quiere que llevemos mucho fruto. Dios quiere que tengamos crecimiento, no quiere que te quedes en la vida cristiana inmaduro, bebé espiritual, quiere que madure, y ese madurar implica crecer, dar mucho fruto. En otras palabras, a veces Dios va a corregirnos, nos va a disciplinar, a veces de repente es que te has ensuciado, hay impurezas. Comparé también, la vida cristiana es como el correr, que vas en la carrera. Dice dos cosas. No te enredes, no te enredes con el pecado. Tus zapatillas pueden estar sueltas, amarra bien. No te enredes con el pecado y avanza. O no lleves peso encima que te impide correr el pecado. Desecha, quita ese pecado para que puedas correr bien. De eso está hablando. Dios va a limpiarte, va a purificarte. Una vida cristiana, estás ya con vestidura blanca, pero por ahí, por estar caminando con las personas, eres contaminado. Manchas. Hay que limpiarse. Cristo, su sangre te va a limpiar. Arrepiéntete. Continúa. Lo que hemos hablado, vida de santidad. Dios quiere vida de santidad. Entonces, Dios va a purificar. Y si es pecado que tú has permitido y ha sido por desobediencia, ¿qué va a hacer Dios? Como nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar, nos va a limpiar para enderezarnos, para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Dios va a obrar. Él es el labrador, va a obrar en nuestro carácter, en nuestra fe. El agente purificador principal que usa Dios es la palabra de Dios. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Ustedes ya son limpios, no necesitan más de esa limpieza. Sino que Cristo ya les había hablado, su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas. Pero lo que necesitan es ahora limpiarse las impurezas del diario vivir. Para que haya entonces más fruto en el cristiano, tiene que haber limpieza. Y este es el resultado de la obra de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a mostrar qué impurezas hay en nosotros. Va a mostrar la voluntad de Dios para obedecerla, para que podamos llevar más y más fruto. Necesitamos purificar. Diré la purificación y la limpieza diaria a fin que el carácter de Cristo pueda ser evidente en nosotros. A medida que somos purificados, limpiados, nos vamos a parecer más a Cristo. Vamos a ser más como Jesús. Para que tengamos una personalidad equilibrada y el carácter de Cristo, tenemos que ser purificados intelectualmente, en nuestra mente, en lo espiritual, en el alma, en el corazón, en todo nuestro ser. Dios va a purificar, nos va a limpiar, porque el deseo de Dios no solo es que tengamos fruto, sino que tengamos mucho fruto. Dile a tu hermano, el que está a tu lado, el que está por ahí con sueño. Dios quiere que tengamos mucho fruto. Dile. Dios quiere que tengamos mucho fruto. Muy bien, entonces hemos visto dos clases de ramas o pámpanos. La rama verdadera, rama falsa. Auténtico cristiano y el falso cristiano, o que no es cristiano. O sea, aún esas ramas falsas son los no cristianos que no están
en la vid, pero son ramas que están sueltas. Si no están pegadas a la vid, están muertas, porque no pueden vivir, existir por sí mismas para tener vida. Están muertas. Y si no tienen a Cristo, su destino es la condenación eterna, ser quemadas. Pero también existen esas ramas falsas que aparentan ser y no son, que están en el tronco, pero no están. Esas ramas que están secas, o esas ramas que aparentan ser frondosas, pero no tienen fruto. Esas no son verdaderas. El fruto lo determina. Ya dije, por su fruto lo conoceréis, entre el trigo y la cizaña, si son o no son. Esas son eliminadas, ramas falsas. Pero la verdadera, ¿cómo se identifica? Fruto espiritual. Y hemos visto cuáles son los tipos de fruto que debe evidenciar. Ahora, como cristianos, sí o sí tenemos que tener fruto. Si no hay fruto, y tú te tienes que poner a analizar, si no tengo fruto de nada de eso, te tienes que hacer la pregunta seria: ¿seré hijo de Dios? ¿Seré auténtico cristiano? Porque si no hay ese fruto, es dudoso. Es como cuando a veces dudamos: tal persona viene a la iglesia, pero su vida es tal. ¿Será cristiano? Realmente da a pensar, porque su vida no lo da, no lo demuestra. Ahora, como cristianos, tiene que haber fruto. Pero ahora no nos contentemos con tener poco fruto. Ya me contenté, ya gané un alma para Cristo. Ya me contenté, Dios está obrando y te estoy permitiendo que tengo más paciencia. Ya estoy empezando a amar a más. Ya me contenté. Dios quiere no solo fruto, poco fruto. Quiere fruto en abundancia. Quiere fruto, mucho fruto en nuestra vida. ¿Y qué Dios va a hacer? Va a limpiarnos para llevar mucho fruto. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Dios quiere que llevemos mucho fruto? Veamos algunas razones. ¿Por qué debemos tener mucho fruto? Uno, porque Dios es glorificado a través de ello. Nos dice el texto: en esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado Dios? ¿En que llevemos poco fruto? No, mucho fruto. Ahí es Dios glorificado, cuando tenemos mucho fruto. Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios se glorifica cuando nosotros tenemos fruto tangible, evidente. Cuando más nos parecemos a Cristo, porque el fruto va a hacer que nos aparezcamos a Cristo. Dios va a purificar, Dios va a santificar nuestra vida, Dios va a limpiarnos para que parezcamos cada vez más a Cristo, porque es la meta de un cristiano. Podamos asemejarnos a Cristo. Y entonces esa es la forma que va a ser. Cuanto más estamos pareciendo más a Cristo, vamos a llevar más fruto. Y asemejarnos más a Cristo, el mundo lo va a notar. Y entonces el Padre, Dios es glorificado. La gente va a ver y se va a sentir obligada en confesar que Dios es grande y que puede transformar a un pecador tan malvado en una persona santa y piadosa. El milagro más grande es ver a una persona, si era adúltera, era mujeriego, o era mentiroso, era ladrón, era transformado en algo distinto, que solo Dios lo hace. ¿Y cómo se sabe? Muestra de su cambio, fruto. Y eso glorifica a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos glorificando? ¿Estamos mostrando ese cambio radical en nuestras vidas? De esa forma glorificamos a Dios. Pero si dice una persona no creyente, ve a una persona, dice que va a la iglesia, pero lo ve en pecado, ¿eso glorifica a Dios? No, al contrario. Somos
piedra de tropiezo. Y ojo, ay de aquel que haga caer a un pequeño, dice, mejor átate un molino en tu cuello y tírate al río, al mar. Cuidemos, ¿qué estamos haciendo? Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos con Cristo, permaneciendo en Cristo, voy a llevar fruto. Entonces, estoy caminando en la vida cristiana, ya estoy mostrando fruto, ya estoy mostrando el cambio en mi carácter, estoy mostrando que amo aún no solo a mis amigos, sino a mis enemigos incluso. Estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo la obra. No, estoy en esa vida cristiana, estoy mostrando fruto. Ahí Dios te va a mandar incluso pruebas. Dios va a purificar, aún te va a mostrar cosas que tienes que dejar para purificarte, te va a limpiar, cuyo objetivo es que lleves más fruto. O sea, no quiere fruto, sino que tiene más fruto y Dios va a obrar en ti para que puedas llevar más fruto. Entonces, y así de esa forma Dios va a ser glorificado. Pero, dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero si yo no permanezco en Cristo, no estoy en comunión con Cristo, estoy en la otra situación, del que no es creyente, que va en su pecado. Dice que se arrepiente, pero no se arrepiente, solo se siente mal, acongojado, porque no hay cambio de actitud, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Dice palabra, pero no hace. Sigue en el pecado. No ha habido auténtico arrepentimiento, no ha habido auténtica conversión, y la evidencia es, no permanece en Cristo. Y al no permanecer en Cristo, no hay fruto. No puede haber fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, nada. No hay vida, no hay fruto. Estás muerto espiritualmente. Y al muerto no se le puede pedir que haga algo que hace solo el vivo. No le puedes exigir fruto a la rama que no está conectada con Cristo. No puede, porque no está conectado con Cristo. ¿Me estoy haciendo dejar entender? Dos. Otra razón, ¿por qué debemos tener mucho fruto? Porque de esta manera mostramos que somos verdaderos discípulos. Mostramos que somos auténticos cristianos. Mostramos, son evidencias tangibles de que somos realmente hijos de Dios. Por eso dice verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Y seas así mis discípulos. La capacidad de dar fruto está basada en la constante comunión con Cristo. Dar fruto es la evidencia externa y tangible de ser auténticos discípulos de Jesucristo. De esta manera, demostramos realmente que somos verdaderos cristianos. Manifestamos que somos verdaderamente lo que somos. Cristianos, hijos de Dios. Fruto en abundancia. Es tangible. Satanás, el enemigo, el anticristo, va a querer imitar. Puede imitar milagros, sanidad, puede imitar ciertos dones espirituales, quiere imitarlo, pero nunca va a poder imitar una vida de santidad. Nunca va a imitar el fruto del Espíritu Santo. Nunca va a imitar a un hijo creyente, nacido de nuevo. Solo Dios lo puede hacer. Cuando permanecemos en Cristo, conectados con la vida, vamos a tener fruto y fruto en abundancia, que es la evidencia de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, Dios lo conoce o lo reconoce como su hijo. Es en sus hechos,
sus acciones, en lo cual se demostrará fruto. Y por último, nuestro gozo es completo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se está hablando de ese gozo que trasciende. No solo que nos sentimos bien cuando las cosas están alegres, no hay problemas, sin novedades. Pero cuando hay dificultades, problemas, ese gozo por encima es completo. Cuando yo estoy en comunión con Dios, estoy dando fruto y fruto en abundancia. Pase lo que pase, nada quita mi gozo. Más bien mi gozo en el Señor se fortalece. Es completo, como dice, se ha cumplido, completo en Él. Aún me gozo más. Por eso dice, gócense cuando se encuentran en diversas pruebas. No se pongan tristes, gócense más. El auténtico cristiano que está en comunión con Cristo se goza aún más, se pone alegre. Para ir terminando entonces, ¿qué tipo de pámpano o rama eres tú? ¿Cuál eres? ¿Estás dando fruto espiritual en tu vida? Y si estás dando fruto, ¿es poco o es mucho? Dios quiere que demos mucho fruto. ¿Por qué no está dando ese mucho fruto? Hazte esa pregunta. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Que es relación, comunión. Él en ti y tú en Él. Entonces, si no es así, Dios quiere que permanezcas en Cristo. Y si ya estás permaneciendo en Cristo y estás teniendo fruto, Dios quiere limpiarte, quiere purificarte, quiere que estés en ese proceso de santificación. Dios quiere pulirte, quiere formarte tu carácter, quiere que crezcas, que madures y lleves mucho fruto, fruto en abundancia. ¿Quieres tener fruto en abundancia? Mucho fruto. ¿Quieres glorificar a Dios? Deja que Cristo obre en tu vida, que su palabra, su amor obre en ti y de esta manera glorifica a Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres permanecer en Cristo? Ponte de pie y díselo en oración. ¿Quieres permanecer en Cristo? ¿Quieres llevar mucho fruto? Ponte de pie y dísele, Señor, quiero hacerlo. Si hasta ahora no he estado haciéndolo, te pido perdón. Quiero ser un pámpano que lleve fruto y fruto en abundancia. Oramos. Señor, gracias, porque tú nos has dado vida nueva por medio de lo que hiciste en esa cruz. Nos has dado vida para llevar fruto. Pero no solo quieres que tengamos poco fruto, sino mucho fruto. Si somos de las ramas verdaderas, tú vas a obrar en nosotros para limpiarnos, para purificarnos, para sacar las impurezas, el pecado que está estorbando en nuestra vida cristiana para avanzar, el pecado que nos está poniendo como un peso o nos enreda en las cosas de este mundo, en la cual nos estorba avanzar y así glorificar tu nombre. Te pedimos perdón, renunciamos, te pedimos perdón por todos esos tipos de pecados. Límpianos, oh Señor, purifícanos, oh Padre, que podamos, oh Señor, ser cristianos, que llevemos fruto y fruto en abundancia. En el bendito nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.